Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional con una mujer súper interesante, una científica que ha sido designada por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia, 53.000 estudiantes, 3.000 profesores. Es el alma mater de la educación superior en Colombia. Y en 150 años de ese centro docente, por donde han pasado más de 42 rectores, Dolly Montoya, de Pereira, ha sido nombrada rectora. Es la primera vez que una mujer ocupa tan alto cargo, y además una mujer de provincia, científica, ingeniera química, con muchas especialidades en la Universidad Tecnológica de Múnich, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en ciencias biomédicas básicas. Bienvenida. Muchas gracias, Darío. Gracias por esta invitación. Me satisface muchísimo estar contigo. Siempre te veo por televisión y nunca me soñé estar aquí sentada. Encantados. Nos Muchas encanta gracias. exaltar con personajes que son ejemplarizantes, que han dedicado su vida, por ejemplo, en este caso, a la investigación, a la ciencia, a la docencia, y que acepta, además, porque es un desafío tremendo. Imagínense ustedes, 53.000 estudiantes, 3.000 profesores, más todos los problemas que ustedes quieran, porque hay seccionales en Medellín y en otras ciudades de Colombia, porque hoy la universidad, como siempre lo ha sido, y más la universidad pública, tiene que ser un hervidero, ojalá ideológico, no siempre ideológico y político, de discusión, un ágora de confrontación de tesis, ideas, no siempre con el mayor respeto, porque siempre, desde hace muchos años, hay grupos de personas que han acudido a la violencia para tratar de imponer sus ideas. ¿Cómo uno, después de estar 36 años en la universidad, y con una carrera tan bonita como la que usted ha hecho, a los 70 años acepta semejante desafío? ¿No se cansa? No, yo creo que así como dice todo el mundo, la vieja es la cédula, porque... Pero le quiero decir, parece de 60. Sí, muchas gracias, Darío. No, yo creo es muy importante, digamos, tener siempre un propósito en la vida. Y yo siento que estar uno en paz, porque está en el camino correcto, lo mantiene vivo y lo mantiene bien. Entonces, yo siempre he sido muy feliz con lo que hago. Salí a la industria farmacéutica y estuve 4 años en la industria farmacéutica. Y estuve jefe de planta y laboratorio, luego hice la dirección técnica de otro, pero no, yo ahorré para irme a estudiar porque yo quería, ahí me tocó pagarme la maestría, porque no tenía beca, y yo dije, no, yo quiero estudiar y quiero hacer mi maestría, porque en esa época era muy poco lo que había de becas y era muy difícil conseguirlo. Entonces, pues sí, en ese tiempo estaba casada y nos fuimos y se consiguió también una beca con el BID y mi ex esposo, y estuvimos pues con los niños chiquitos que aprendieron a leer y a escribir en México. ¡Qué maravilla! Pero bueno, es muy meritorio porque hay que decirlo. Antioquia la Grande, de hace unos años, pues se distinguía entre muchas otras cosas por ser de familias numerosas. Esa ha sido como una constante de la cultura paisa. Entonces, usted vive en una familia de 7 hermanos. ¿Cómo la dejaron entrar a la universidad y quién fue su principal impulsor para que se le permitiera? Bueno, mi papá fue mi principal impulsor. Él siempre tuvo la idea de que las mujeres debíamos estudiar, porque no, él siempre decía, tú no puedes depender de un hombre, tú tienes que ser capaz de mantenerte tú y hasta tus hijos, si vas a tener hijos, porque es muy importante que hagas lo que quieras en la vida. Entonces, siempre él era de avanzada, era un hombre muy inteligente. Además, pues vivimos en varias partes del país también, y él trabajaba, fue exportador de café primero, cuando ni existía, yo creo, la federación, y después de la violencia, y después estuvimos como refugiados en el Caquetá un tiempo, regresamos otra vez a Pereira,
y yo pues terminé, hice los últimos años de bachillerato en Pereira. Entonces nos acostumbramos como a acoplarnos muy fácil a diferentes realidades y creo que de ahí salió la necesidad de encontrar el mundo, de buscarlo, de conocer qué pasa en Alemania, qué pasa en Inglaterra, qué pasa en Estados Unidos. Y no quedarnos solamente mirando internamente. Sí, porque ya haber llegado a Bogotá a la universidad y salir de la provincia fue muy importante. Y luego poder vincularse a la universidad y poder terminar una carrera. Y era muy curioso ir a la industria también, porque siempre los avisos decían hombre químico farmacéutico. No mujeres. No, nunca decía mujeres químicas farmacéuticas. A veces decía se requiere un químico farmacéutico y era para todo el mundo. Pero muchas veces era hombre y a mí me gustó un puesto que era para un hombre. Entonces yo me presenté a la empresa y me dijeron, pero ¿usted por qué viene si dijimos hombre? Y yo le dije, no, porque es que en la universidad no nos sentaban aparte a los hombres y las mujeres. Y yo aprendí lo mismo que los hombres y yo también puedo. Y ahí empecé mi trabajo profesional en una empresa que requería un hombre. Bueno, entonces... pero qué cantidad de experiencias y de viviendas y de anécdotas interesantes e inusuales en esa época, ¿no? Viene a Bogotá, vive con una tía 6 meses y después logra meterse a las llamadas residencias estudiantiles, que están en unos edificios al lado de la Universidad Nacional. En esa época usted, pues como todos los estudiantes, en la vida hemos sido revoltosos, rebeldes, tirapiedras, huelguistas. ¿Cómo va a afrontar ahora la primera huelga cuando se le presente, que ojalá no le llegue pronto? Darío, con diálogo. Yo creo que los estudiantes quieren que los oigamos, que miremos sus necesidades y normalmente ellos tienen razón en muchas cosas. Es que yo también tengo una anécdota, cuando yo era estudiante y era líder estudiantil, nuestra consigna era por la Universidad Nacional Laica y Única y siempre fue nacional, laica y única, pero nosotros seguíamos peleando porque eso siguiera siendo así y porque creciera a nivel internacional. Entonces yo creo que a veces uno pelea por cosas que ya existen y que se están haciendo y que la verdad es que con un diálogo constructivo se puede hablar. Además necesitamos contar con los estudiantes para los grandes cambios que necesita la universidad, porque nuestros estudiantes son los ciudadanos del futuro. O sea, ya son ciudadanos, pero son los agentes de cambio ético con conciencia social que tanto necesitamos. Entonces, más que formar profesionales, nosotros tenemos que formar ciudadanos que se respetan a sí mismos, que respetan al otro, que respetan el medio ambiente en un ambiente de innovación. Entonces, yo creo que los estudiantes son esa semilla que tenemos que cultivar para que podamos cambiar las costumbres en el país. ¡Qué maravilla! Bueno, ya sabe cuál es su arma, el diálogo, el respeto. Ya regresamos con la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, la ingeniera química especializada en biociencias, la doctora Dolly Montoya. Regresamos con la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, Dolly Montoya. ¿Cuál es su hijo preferido? Bueno, yo digo que yo tengo 3 hijos. Sí. Cuando digo que el preferido de mis hijos, Mónica y Mauricio, me dicen, tú quieres más al instituto que a nosotros. Pero realmente el instituto, desde el punto de vista académico, mi hijo es el Instituto de Biotecnología, construido por un equipo grande de profesores de 4 facultades de Ciencias, Ingeniería, Medicina y Agronomía, que teníamos como propósito desarrollar biotecnología en Colombia. Entonces ¿Hace cuánto tiempo lo creó, lo fundó? Hace 35 años yo llegué a hacer mi maestría y entonces había recibido un curso de ingeniería bioquímica donde nos pusieron a diseñar una planta piloto y sus laboratorios para desarrollar antibióticos. Entonces, en ese grupo teníamos ingenieros, teníamos básicos, diseñamos toda la planta, la cuantificamos con un excelente maestro que ha sido mi mentor, el profesor Antonio es el del colegio y el profesor Quintero de México.
y él estaba trabajando en biotecnología y nos hacía hacer cosas muy prácticas. Entonces, cuando yo me vine a Bogotá y entré a la Nacional, ya concursé con 23 personas para un cargo en la Facultad de Ciencias, ya entré como profesora. Ese día del examen, los profesores del examen oral me dijeron: Dolly, usted fue líder estudiantil y no nos cabe duda que usted puede hacer una clase. Porque si podía comunicar esas ideas a todos esos muchachos, usted podía hacer una clase. Entonces me dijo: bueno, ¿usted qué haría si entra a la universidad? Y yo le dije: haría un instituto de biotecnología. Hace 35 años, Darío, cuando de eso no se hablaba en este país y apenas empezaba a abrir los ojos en el mundo. Entonces, si nosotros entendemos que el primer producto de la biotecnología, digamos, es desde que nació el mundo, que es el alcohol, que la producción de alcohol, levadura para pan, también los licores, etcétera. Pero cuando ya se hizo el descubrimiento del ADN, entonces ya se empezó a tener un poco, saber cómo era la información y a poder pasarla de un organismo a otro. Entonces se empezaron a desarrollar la segunda generación de productos de biotecnología, que son, por ejemplo, la insulina humana, la hormona de crecimiento, y eso se desarrolló en 1985. Y nosotros empezamos en 1982 a hablar de biotecnología en Colombia. Este grupo de profesores que todos habían oído por noticias y por todo, y realmente pues no había una masa crítica, investigadores que uno dijera: la vamos a desarrollar ya. Tocaba formar, hacer planes estratégicos, formar profesores, formar estudiantes, nuevos biotecnólogos. ¿Hoy cuántos investigadores tiene? Digamos que nosotros en el instituto no somos muchos porque la planta del instituto es pequeña, pero trabajamos en red con 35 profesores de las facultades. Entonces nosotros coordinamos unos proyectos, otros las facultades, y cuando necesitamos algo de ingeniería, traemos profesores de ingeniería, los invitamos a participar, o de cualquier facultad. Es interfacultades el instituto. Entonces es un ambiente para desarrollar problemas complejos mirados desde diferentes ángulos de la ciencia. Bueno, fíjense ustedes por qué es su hijo preferido entre los tres, porque empieza a hablar de este instituto y evidentemente se emociona tanto, pero es absolutamente maravilloso por su amor a la ciencia y a la investigación. A ver, de tiempo atrás hay una discusión en Colombia y en muchos otros países de nuestro mismo nivel, en el sentido de que la universidad privada le ha cogido mucha ventaja desde el punto de vista de la calidad de sus programas académicos, calificados con estándares internacionales, a la universidad pública. Hay excepciones, algunos programas de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional es quizás la universidad pública más destacada de las colombianas. La Universidad de Antioquia también, hay otras. La Universidad Industrial de Santander. Pero se dice: es que la educación de los Andes, o de la Sabana, o de la Javeriana, qué sé yo, es superior a los muchachos que salen de la universidad pública. ¿Qué piensa hacer, primero, si comparte esa apreciación, y en segundo lugar, si así fuera, qué tiene pensado hacer para tratar de reducir la brecha? Bueno, yo quiero dar unas cifras que dicen mucho. Nosotros somos una universidad de investigación, tenemos 1000 grupos de investigación, tenemos 33 institutos de investigación en todo el país, 20 facultades, 95 programas de pregrado, 349 programas de posgrado, 64 son de doctorado, y graduamos el 60% de los doctores del país. 60%. Y somos clasificados en los rankings internacionales la mejor universidad del país. Oye, pero entonces, unos datos asombrosos y maravillosos. Claro, porque eso es lo que nosotros tenemos una dificultad, es que no tenemos mucho periodismo y somos muy silenciosos. Y es noticia la universidad cuando hay pedreas. Exacto, y nunca nos preguntan ustedes qué hacen internamente. Tenemos 9 sedes en todo el país. Tenemos Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, y ahora la sede de La Paz en Valledupar, y tenemos también sedes de presencia nacional en San Andrés, Leticia, Arauca y Tumaco. Y mañana el rector se desplaza a Tumaco también, y un programa divino que nadie conoce, y yo lo quiero explicitar, además de muchos programas especiales.
en las sedes de presencia nacional o de frontera se hacen convocatorias y presentan el examen de admisión de la universidad, los jóvenes de la región, y de ahí se seleccionan los mejores que aplican directamente a estudiar medicina en Bogotá o arquitectura o en Medellín, en Palmira. Y cuando uno va a esas sedes, ¿tú qué estudias? Yo estudio medicina en Bogotá, pero están en la sede. ¿Por qué se quedan en la sede? Porque hay que nivelarlos, porque ellos no tienen los puntajes del examen de admisión de las ciudades y hay que nivelarlos para que lleguen al tercero o cuarto semestre a las sedes andinas que le llamamos, para que ellos puedan seguir su carrera sin ningún contratiempo. Ese es un programa precioso porque estamos formando los líderes de regiones donde nunca llega nadie, pero llega a la Universidad Nacional. Miren, ustedes ya se dan cuenta por qué la nombraron rectora de la Universidad Nacional. Había otros 4 candidatos igualmente idóneos, capaces, conocedores de la actividad universitaria y de la problemática de hoy. La escogieron a ella. Por algo será. Ya regresamos. Regresamos con la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, Dolly Montoya. ¿Alguna vez cuando usted entró a la universidad, recién venida de Pereira, la invitaron a unirse a la guerrilla? A todos nos invitaban. O sea, nosotros éramos de movimientos, estaba la línea pro Moscú, estaba la línea pro China, estaba la línea castrista, que eran comandos camilistas y otras organizaciones. Y a todos en algún momento, creo que a los pro-chinos no, porque ellos tenían otro discurso. Pero en el caso, ellos eran como un poquito, ellos decían que había que desarrollar las ciudades, ¿sí? O entrar dentro de las pequeñas regiones. Sí, en las regiones fundamentalmente. Pero nosotros éramos mucho más radicales y además a todo el mundo se lo ofertaban. Pero Darío, yo nunca pensé que la guerra ni las armas fueran la solución para nada. O sea, nunca sintió la tentación. No, eso, yo no me siento capaz de matar a nadie. O sea, ni de atentar contra otro ciudadano. O sea, ese es el respeto por uno mismo y por el otro. Entonces eso yo jamás en la vida ni lo pensé. Ni lo pensé porque ni se arrepiente. No, me felicito, me hago así, qué bonito. Tan jóvenes y poder tomar esas decisiones, eso es muy bonito. Y hacíamos, pues sí, protesta, conciencia social, íbamos a los barrios, apoyábamos a las comunidades. Hacíamos cosas muy lindas como estudiantes apoyando comunidades en diferentes barrios, pero jamás se nos ocurrió, por lo menos a mi grupo, que nos íbamos a ir para la guerrilla. A ver, todavía hay encapuchados estudiantes, encapuchados o infiltrados, que no son de la comunidad universitaria, al interior de la universidad en algunos momentos. Bueno, tengo 2 buenas noticias. A ver. La primera buena noticia es que desde 1984 en la Universidad Nacional no se pierde un semestre, contrario a todos los imaginarios que tiene el país. En segundo lugar, la otra buena noticia es que desde que entramos en el proceso de paz, desde 2015, por lo menos en Bogotá y en las otras sedes tampoco ha habido movimientos de otra vez pedreas o ese tipo de movimientos. Y cualquier cosa que hay, siempre que entra, que se toman a las personas que lo hacen, normalmente no son de la universidad. Es que nosotros estamos muy bien ubicados para que salga la manifestación, para que todo eso tenemos una ubicación muy central. Pero realmente la universidad ha cambiado muchísimo en ese sentido y desde el 2015 estamos cumpliendo rigurosamente los semestres. A veces hay algo con el sindicato con el que también hay que dialogar, porque las actividades académicas son internacionales, tenemos foros internacionales permanentemente, gente de todo el mundo, y ahora en la expectativa de la paz tenemos invitados de todo el mundo en foros, en todas las facultades. Si tú miras la programación de la Nacional, tiene por lo menos 300 eventos académicos por semana. En todas las facultades, nosotros tenemos 11 facultades, por ejemplo, en Bogotá, pero en las 21 facultades del país tenemos mucha actividad. Es una universidad viva. Es una universidad viva y además crecemos en medio de la diferencia. Bueno, a ver, cuando usted estaba chiquita, ¿por qué los juguetes le duraban tan poquito?
Ah, no, porque es que los juguetes eran para jugar, ¿sí? Era para saber qué tenían por dentro. ¿Usted los desbarataba? Sí, claro, yo los desbarataba y miraba y esculcaba y a las muñecas les metía fichas de dominó. Pero hay una anécdota que te quiero contar. ¿Va a tomar agüita? Por supuesto, yo también. Mi papá tenía un carro, que era un carro, yo no sé ni la marca porque nunca aprendí marcas de carros. Era un carro muy grande que tenía, era un automóvil, que le llamaban una berlina. Y en la punta tenía un pájaro que siempre quería volar. Y yo me lo pasaba horas enteras mirando el pájaro. Y mi papá me decía, ¿pero qué mira, mijita? Y yo le digo, pues que estoy esperando que ese pájaro vuele. Y entonces me decía, no, es que él no va a volar. Y yo le dije, nosotros sí podemos volar, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Y entonces, bueno, entonces toca volar con la imaginación. Y me decía, sí, con la imaginación, sí. Sí. ¿No era usual que la mujer en esa época, hace 36 años, entrara a la universidad? ¿No era usual que estudiara y que llegara a tener la ambición de ocupar grandes cargos, incluso en el sector privado, y usted lo logró? Pero realmente era menos incluso pensable que las mujeres se dedicaran a la ciencia. ¿Qué le inculcó a usted ese amor por la ciencia? Bueno, siempre uno tiene una vocación en la vida. O sea, yo desde que era chiquita yo era maestra. Entonces, si los del barrio perdían materias, yo los nivelaba en vacaciones en matemáticas. Si todo eso pasaba, además era la representante del curso, además siempre me gustó la docencia, toda la vida me gustó la docencia. Siempre ha gustado ser líder, ¿no? Sí, era la representante. Sí, no, pues claro, o sea, yo creo que eso viene con uno, o sea, eso viene del ADN. Sí. Entonces, y como el servicio y no se pueden quedar, pasemos todos, bueno, eso era muy bonito. Y luego cuando salí del colegio tenía un profesor de química que era don Antonio. Ay, es una maravilla de profesor. Tenía laboratorio en ese tiempo de química en el colegio. Yo no sé cómo convenció a todo el mundo de hacer un laboratorio de química. Y me acuerdo que era un mesón que hacía prácticas demostrativas y alrededor estábamos todos, pero él tenía siempre 2 monitores. Y yo me peleaba por ser monitora todo el tiempo, porque me encantaba lo que él hacía, nos hacía unas demostraciones de química muy lindas. Entonces yo dije, bueno, yo voy a estudiar algo de la química. Entonces dije, no, ingeniería química no, voy a estudiar química farmacéutica. Por 2 razones. Una razón por la que la ingeniería química era algo más de hombres, digamos, porque el mercado laboral estaba más en manos de los hombres y las mujeres tenían menos oportunidades. La química farmacéutica era un poco más equilibrada, pues siempre eran más hombres, pero era más equilibrada. Y además, con todo lo que te conté que buscaban los hombres para los cargos, pero tenía la parte biológica y entonces a mí me gustaba la parte biológica. Y después, ya cuando dije yo, bueno, no, ya no me gustó, ya la industria, sí, muy bien. Ahí todo, fue cuando pero dio el gran salto. Y ahí sí dije yo, ya, me voy a dedicar a la investigación. Se dedicó a la investigación. Hoy es la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, Dolly Montoya. Muchísimas gracias. No, arriba a ti. Muchas lecciones. Y a todo el mundo que estuvo aquí. Y bueno, y para todos, lo mejor, y esperemos que todos nos ayuden, y para nuestros profesores y nuestros estudiantes, una rectoría de puertas abiertas, y vamos a seguir creciendo y a seguir siendo la mejor universidad del país, dando un salto cualitativo para llegar a las 100 mejores universidades del mundo. ¿Qué pensar en grande? Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter, en nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirnos al correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí puede acceder a todos nuestros capítulos completicos y los espero como siempre la próxima semana.